Vamos a cerrar con una nueva entrevista también, porque lo hemos invitado ahora a Julio Andanuzzi, que es el secretario general de SUTEBA aquí en la ciudad de Chivilcoy, para hablar un poco de educación, ¿no? Y ayer se lo planteaba a Julio en la invitación, digo, bueno, ya que hoy vuelve a ponerse nuevamente en la mesa la cuestión educativa, teniendo en cuenta también las elecciones y eso, digo, bueno, vamos a charlar un poco, pero también, bueno, están tratando ahí de cerrar nuevamente un acuerdo paritario. ¿Cómo estás, Julio? Hola, buenos días para vos. Gracias por venir. A ver, primera pregunta que te quiero hacer, bueno, ¿cómo viene la cuestión paritaria? Sí, porque habíamos estado escuchando que por ahí hubo un ofrecimiento del gobierno provincial que no llenó las expectativas. ¿Cuál es la situación ahora? Bueno, te cuento que ayer por la mañana hubo un nuevo... En realidad el viernes nos habían ofrecido un 1,6 en 2 tramos para todo el trimestre, agosto en la primera cuota y después octubre para cobrar en noviembre. Eso fue rechazado y se pasó un cuarto intermedio que para ayer a la mañana. Ayer en la mañana. Claro, Bien. y ahí hubo un nuevo ofrecimiento que para los dirigentes a nivel central era superador y bueno, por eso lo bajaron a discutir a las bases y bueno, y nosotros en Chivilcoy tuvimos asamblea ayer a la tarde y bueno, se aprobó por amplia mayoría la propuesta del gobierno, que en este caso era 2,5 en agosto y 2,5 en octubre, y donde sube los sueldos en 2 tramos. Por ejemplo, el del preceptor se va de 463 a 600.000 y después a 614. En realidad es el monto, este es el monto viejo. Esto fue el cierre paritario. En realidad se sube en 2 tramos, sería 8.000 y 8.000. Más fácil para... Claro. Si no va a ser una confusión, me confundí con eso. Lo que decía ahí era lo que a veces se había cerrado en... La anterior. No. El acuerdo paritario 2024. Se cerró el año 2024, claro, por eso hay tanta diferencia. Con ese monto, claro. Claro, no. En 2 tramos, vamos a ponerlo en esa aclaración, y es en agosto 8.000 y después 8.000 más en octubre. Bien, bueno, lo bueno es que, digamos, la siguiente oferta del gobierno llegó en poco tiempo. Así estaba pautado. No se dilató demasiado, ¿no? No, así estaba pautado, bueno, y así se hizo. Lo importante acá que no solo va la parte salarial, sino también condiciones de trabajo que se vienen peleando. Era una exigencia que se había pedido en la anterior paritaria, que la palabra sobrecarga laboral, y bueno, había quedado plasmado en el acta, y bueno, ahora se va a empezar a haber reuniones. Nosotros estuvimos trabajando con nuestro cuerpo de delegados y se creó una agenda paritaria, y bueno, se va a empezar a discutir a partir de ahora, de agosto, desde el 20 de agosto en adelante. Y la idea es, por ejemplo, lo que se va a discutir es el convenio colectivo de trabajo, pasar nuestro estatuto a convenio colectivo, porque nuestro estatuto es una ley y las leyes la cambian los legisladores. Y bueno, depende del gobierno de turno, puede que nuestro trabajo cambie, ¿no? Nuestros derechos se puedan perder. Entonces vamos por el convenio colectivo de trabajo. También una de las exigencias que pone el sindicato para aprobar este acuerdo son la desconexión digital. Después de la pandemia eso quedó inmerso, se siguió trabajando mucho digitalmente y el docente llegaba a su casa, terminaba su horario de clase, llegaba a su casa y seguía la parte digital, mucha información que le llegaba y tenía que contestar. Bueno, es como que estaba siempre ligado al trabajo, que obviamente que el trabajo ya había finalizado, no digo que no, claro, pero de estar todo el día, no. Bueno, también otras condiciones que se puso es que se van a tratar, es la responsabilidad en el retiro de los menores, que no haya una sobrecarga ahí tampoco, que el docente se quede esperando 1 hora, cuando en realidad no corresponde. ¿No? Claro. Y bueno, también en la implementación del nuevo régimen académico se va a profundizar, a ver algunos cambios, se va a tratar de concentrar horas. El régimen académico se está poniendo en práctica y bueno, y está generando un poco de ruido dentro de las escuelas. Era un pedido de los docentes de base y bueno, entonces se va a trabajar eso. Se hicieron pruebas piloto en 2 regiones, en la 9 y en la 13, en esto de concentración de módulos, para que el profesor no sea un profesor taxi que vaya y venga, entonces tenga más tiempo de trabajo dentro de la escuela y pueda tener una hora institucional para planificar su tarea.
Eso es lo que se va a poner en práctica, todo a partir después de la segunda quincena de agosto. Y también en lo que es la inclusión, otro tema que está muy en boga últimamente, Sí. las escuelas que tienen alumnos incluidos, se está trabajando para que tenga un docente exclusivo para la escuela, en lo posible uno por turno, pero si no se logra eso, que sea uno por escuela. Que el profesor no sea tipo de un profesor taxi, el maestro inclusor no sea un profesor taxi que vaya de una escuela a otra y no le puede dar una buena atención a esos alumnos. O sea, tener, digamos, un docente fijo sería. Exacto. En la escuela que hay personal, alumnos Sí. integrados. Perdón. Alumnos integrados, claro. Que puedan tener... Si no hay alumnos, no se van a quedar por toda la escuela. Obviamente, no, por supuesto. Es Donde hay alumnos integrados, sí, que pueda haber un docente que se, digamos, dedique a ellos. Exacto. Y no que por ahí esté un rato en una escuela, un rato en otra escuela. Digo, y para esto, ¿qué se necesita, Julio? Digo, hay que crear cargos. Es creación de cargos, pero no son tantos. No son tantos. Era más que nada una reorganización. Obviamente, crear... Por ahí los docentes están y el tema es justamente organizar. Están, pero faltan también. Pero Bien. bueno, no es una gran cantidad, es más que nada un tema de organización y obviamente poner un poco más de plata para la creación de algunos cargos. Pero no puede ser que un profesor, por un lado por el trabajo del docente, del maestro inclusor, y otra por el alumno, que no tiene, hasta que da toda la vuelta y recorre todas las escuelas que tiene, Claro. pasa una semana y no ve a ese maestro. Entonces, al tenerlo todos los días en la escuela, es totalmente diferente. Sí, bueno, eso es sí. es un pedido de los sindicatos y se va a poner. O sea que este acuerdo no es solamente salarial, que mejora en cierta medida lo salarial, como ya te dije más o menos, Sí. en 2 tramos, pero a su vez se pidió esto y bueno, Condiciones laborales también. que es importante. Bueno, por supuesto que sí. Y bueno, y con respecto a lo de lo salarial, obviamente que si vos me decís mejoró del todo, y no, nunca en general. Cuando vos tenés un gobierno a nivel nacional de derecha, los derechos se van perdiendo. Entonces, acá por lo menos tratamos de mantener el poder adquisitivo. Se trata, pero siempre es muy difícil hacerlo cuando se están dadas estas condiciones a nivel nacional. Eso es así, y esto lo venimos charlando siempre. Bueno, y recordemos que la semana pasada, sin ir más lejos, estuvo el reclamo, ¿no? Otra vez, un nuevo reclamo del gobierno provincial por dinero, digamos, adeudado al gobierno de la provincia. Quizá Claro. no sé, digamos, a qué corresponden estas partidas, pero bueno, seguramente una parte esté destinada a educación, Exacto. de esto que hoy no está recibiendo. Sí. Bueno, y nosotros seguimos reclamando el FONIT. El FONIT, hoy por hoy, el gobierno nacional nos está debiendo 2 millones de pesos a los que tienen doble cargo, 2 millones. O sea, un cargo. Sí. No es un dinero como para despreciar, ¿no? No, al contrario. Tal cual, bueno, y de hecho la justicia, la provincia le ha iniciado juicio, le ha hecho para el tema económico. 12 billones de pesos le está debiendo Nación a la provincia. Claro. Obviamente que esto termina afectando. Si vos me decís, tenemos que ir por más, sí, se tiene que, tenemos que lograr más, pero bueno, es lo que hoy por hoy se puede lograr en estas condiciones. Hay que analizar el contexto político en el que estamos inmersos. Sí, y siempre está el planteo también, ¿no? O sea, Sí. nosotros podemos pedir más. ¿Sí? Ahora la cuestión es, ¿después lo cobramos o no? Porque hasta el propio gobierno provincial te puede decir, bueno, ¿ustedes cuánto quieren? Tanto, listo, no hay inconveniente. Pero la cuestión es después cobrarlo. Claro. O sea, hay que ajustarse un número que después se pueda cobrar. ¿Sí? Y no que después que sea un número ficticio, no sé si me explico lo que te quiero decir. Bueno. Obviamente en esta discusión también se habló de que el gobierno provincial en el mes de septiembre, por eso no tenemos las 2 cuotas seguidas, tiene que pagar una cuota de la deuda que había tomado María Eugenia Vidal. Bueno, y entonces ahí estamos en esa discusión. Bueno, logramos que sea en agosto y en octubre. Y poder cobrarlo, como vos decís, que no sea solamente ficticio. Claro. Pedimos, nos pueden dar mucho más, pero si no te lo pagan, no. Sí, se lo pague lo mismo. Exactamente. Es lo mismo. Es peor que recibir por ahí el dinero que acordaron ahora, ¿no? Exactamente. Sí. Julio, ¿y ¿venimos en tiempo y forma con el tema de los pagos? No. Eso estamos siempre al día. Viste que en algún momento surgió, bueno, hace años atrás, ¿no? Había surgido algún inconveniente, pero eso ya se reguló. No hemos escuchado otra vez ningún reclamo al respecto. No, estamos al día. Puede haber problemas de cobro con algún docente en particular, eso es en cuestión de la carga o algún problema administrativo, pero no de que no haya plata puesta por parte del gobierno. Que vayan y no se encuentren nada, claro. No. Eso una vez ocurrió que después
luego de una presentación y una retención de servicios que se hizo, se cobró, fue en el gobierno de Vidal, esto como está planteando. No, eso no está ocurriendo. Ocurren situaciones, esto de problemas administrativos, que algún docente no pueda llegar a cobrar, por problemas en la carga, lo que fuere, pero no en forma general. Tengo otra consulta, porque he escuchado algo al respecto, pero no sé cómo viene la mano. Tema licencias. Sí. ¿Cómo está la situación hoy? ¿En qué El tema licencia, viste por ahí el pedido de licencia, que sale, que no sale, que se pide más requisitos, no sé cómo es el asunto hoy. Mira, ahora se hace a través de una plataforma. A través de una plataforma. Claro. Que arrancó en la pandemia. O sea, después de la pandemia hubo unos grandes cambios en educación, sobre todo se digitalizó. Hay otro tema que se pide, va a empezar a funcionar un boletín digital, la asistencia digital, es una de las nuevas implementaciones que se van a hacer boletín, por el tema de la sobrecarga laboral. Cuando decís boletín, ¿te referís a las calificaciones, por ejemplo? Exacto, sí. Ah, bien. Bueno, pero eso se va a poder implementar para que tenga menos trabajo, menos sobrecarga laboral el docente. Bueno, son todas cosas, como te decía, que empezaron a funcionar post pandemia. La pandemia marcó un antes y después en el mundo, y bueno, nosotros nos quedamos afuera. Con respecto a licencia, empieza una plataforma funcional que se llama Mis Licencia, donde vos ahí cargas, vas al médico, cargas tu certificado y ese certificado lo mira un médico auditor, que acá en Chivilcoy es la doctora Garmendia, y te dice si lo que vos estás solicitando corresponde tantos días o no, y ella tiene la facultad de dar más o menos, o lo que dice el certificado. Bien. Genera, a veces hubo algunos problemas en el retraso, en esto de que mirar, a veces se tarda en mirar la licencia y el docente tiene que volver a pedir, y ahí como que hay una superposición y genera un cierto malestar más cuando la persona está enferma. Y bueno, y sí, necesita de los días. Exactamente. De licencia. Y esto es un trámite administrativo que medio que engorroso, hay que hacer algunos reclamos. Cuando la licencia no está ni aprobada ni denegada, está ahí en espera. Sí. Y bueno, y genera un malestar en el conjunto de los docentes. El sistema es bueno en líneas generales, pero bueno, tiene estas cosas que se va a ir mejorando. Lo que sí vale aclarar que no es que uno se carga en una computadora, en un sistema, y nadie lo ve. No. Está analizado por un médico auditor. Hay un médico auditor, que antes era lo mismo, yo iba con mi planillita de licencia, iba al médico auditor en forma presencial y él me lo firmaba, o no, o me lo denegaba, si él consideraba que no. Bueno, pero en un punto, digamos, lo que es la parte de la virtualidad, te viene a traer alguna especie de solución, pero bueno, después también hay que comprender que por ahí los tiempos, ¿viste? Claro, obviamente que los sindicatos a su vez trabajan cuando hay problemas así medios groseros en el tema de las licencias, a nivel central se trata de solucionar con lo que es calidad laboral del gobierno. Se solucionan los temas, pero bueno, a veces cuando uno está viendo una situación de salud, tener algún problema administrativo, es medio engorroso. Sí. Pero sí, el sistema, si vamos a hacer un análisis, es bueno. Sí, no, por supuesto. En realidad todo va hacia digitalización. Esto es bueno. Ahora, es ágil, pero bueno, tiene estas cosas. La cuestión de la digitalización que por ahí estás planteando, que quedó un poco, o sea, como que ya tendría que volverse, digamos, o quitarse, para decirlo correctamente, es que el docente siga trabajando en su casa digitalmente. Que le siga llegando material después de sus horas de trabajo en la escuela. Claro. Porque ahora está en la escuela. O sea, antes le llegaba porque no estaba en la escuela. Exacto. Bueno, pero a su vez, después hubo como... Además, perdóname, Julio, que te interrumpa. Los docentes, eso no lo vemos, este laburo, pero el docente en la casa sigue trabajando. Tiene que seguir preparando las clases, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estaba ocurriendo de que después... Eso ocurrió bien, lo que vos estás bien planteando fue en la pandemia, que era... A cualquier hora te mandaban tareas para corregir 4 de la mañana y eso pasaba. Pero bueno, post pandemia ya eso se fue regularizando. Pero después quedó como un cierto, la palabra, no sé si la palabra es abuso, no, que le llegue tarea desde la Dirección General de Escuela al docente fuera del horario escolar. Le mandaban mail para hacer ciertas planificaciones o algo que le pedían. Y eso obviamente genera un cierto malestar y que bueno, ahora...
va a quedar reglamentado, ¿no? Claro, se plantea la sobrecarga en este caso. Exacto, así que, o sea, terminó la tarea, como decís, planifica, pero a su vez te llega más Sí. de la parte jerárquica, diríamos. Claro, de la parte jerárquica es donde llega ahora. Claro. Claro. Y encima, Entonces, además del laburo que ya tenés que hacer, más trabajo todavía para. Claro, y para entonces, resolver. bueno, ahí es donde lo que se quiere parar esto. Está bien. ¿Por qué? Bueno, como decís, tiene un cierto horario. Frente a alumnos tiene un cierto horario, pero a su vez tiene otro tiempo dentro de la clase para planificar. Bueno. Y también se está buscando esto que de la concentración, por ejemplo, los profesores de secundaria, para que tenga alguna hora institucional. Se habla de 8 horas, de una cada 8 horas, para que pueda no tener tanto trabajo a nivel en llevarse a la casa. Claro. Y el tema del régimen, del nuevo régimen académico, Sí. que recién decías por ahí de que no haya tantos profesores taxis, ¿sí? O tanto docente de taxi, ¿a qué obedece? Digamos, que pueda quedarse más tiempo en una escuela, puede permanecer más tiempo en una escuela Uno con sus clases particulares. Cuando digo particulares me Obviamente refiero que a la por un lado materia, te da ¿no? mayor sentido de pertenencia a la institución y mejor poder hacer tu tarea, porque si vos das una hora, te vas a otra escuela, no tenés el tiempo suficiente para tener una buena planificación. Sí, ¿no? un buen contenido. En cambio, si vos tenés todo agrupado en una sola institución, vos desde las 8 de la mañana hasta las 12 estás en la escuela y es diferente. El contenido es diferente. Hay mayor compromiso con la institución y te da más tiempo, horas. Ahí se puede generar una hora libre para que vos puedas planificar. Es lo que se va a pedir ahora y eso se empieza a tratar a partir del 25 de agosto, creo que es. Está bien, o sea, a partir del 25 de agosto. Y no hay puede así. Y también no es lo mismo trabajar. Vos vas, das lo mejor siendo una sola institución. Vas, estás todo el día ahí. Claro, que ir, eso te iba a preguntar. trabajás, te tenés que ir volando a otra escuela. Es un desgaste en el recorrido. Acá, dentro de todo, ¿en qué te favorece? Que es una ciudad chica, si bien es grande Chivilcoy, Sí, pero sí, sí. está todo bastante cerca. Pero bueno, vos agarrás una tenés escuela, atajos hoy. agarrás escuela del conurbano, están Sí, las gigantes. Bueno, distancias. acá sí podés hoy por hoy seguir trabajando ciertas, pero te genera este cansancio de ir de un lado al otro, de un lado al otro, llegás al día con un cansancio muy grande. Tenés que salir corriendo En cambio, si vos permanentemente. vas y tenés 4 horas dentro de la escuela, y aunque atendiste diferentes cursos, pero estuviste ahí. Claro. Sí, En sí, cambio, yo no, te tuviste entiendo. uno, te tenés que ir a atender otro. Sí. O sea, Es mirá, sos diferente. profesor de, bueno, profesor de en una sola escuela. Que siempre, en enseñaste realidad- la materia en una sola escuela, distintos cursos, pero en una sola escuela. Ujú. Bueno, mayormente cuando a mí me tocó la secundaria, el profesor venía a la escuela tal, en primaria también. Claro. En primaria también venía a la escuela tal y después terminaba la hora y volaba para. Lo que pasa es que eso cambió, eso eran, lo que vos tuviste fueron profesores que tenían cargos históricos y tenían todo el cargo en una sola escuela. Eso, al irse jubilando, eso cambió y se fueron modularizando, entonces esas... Hay módulos ahora. Claro, ese profesor que tenía 12 horas en la escuela primaria o 10 en la secundaria, al jubilarse fueron tomando por diferentes profesores y quedó todo muy fraccionado, muy partido. Claro. Y si hubiese tomado un solo profesor, sí se mantiene esa concentración de tarea que permite una mejor tarea. Sí, Más sentido de pertenencia, conoces más lo que es la identidad de la escuela. Sí, igual antes lo que yo te decía es que, por ejemplo, ¿no? Tiro un ejemplo concreto, profesor de educación física, Sí. por poner uno, o de educación artística, también iba de la escuela en escuela. Ujú. No el fijo, no el maestro fijo, sino los profesores venían, el de educación física, te enseñaban en una escuela primaria, después se iba a enseñar en otra escuela primaria, o se iba a una escuela secundaria, y lo propio con el de artística, o sea, se estaban moviendo constantemente. Sí. ¿Viste? Cuando por ahí podía quedarse ahí a atender distintos cursos. No lo sé, pero no sé cómo es el manejo. No, sé no, cómo es y el hoy manejo. por hoy, bueno... O y sea, se se está está buscando una regulación en ese aspecto. Claro. Se va a poner, se hicieron estas 2 pruebas piloto para que se vuelva a concentrar. Se hizo una prueba hace unos años atrás con profes de artística y de educación física, porque les pasaba eso, que estaban todo el día recorriendo escuelas. Y la idea es que estén concentrados y den un mejor enseñanza a los alumnos, Y claro. ¿no? Pues estás mejor para darlo. Sí, también para ellos también. Para Es todo. una tranquilidad. Claro. Bueno, se hizo una prueba, era 15 años atrás. Después se instaló en el movimiento anual docente, se piden concentrar
módulos, pero ahora se va a poner en práctica hasta horas provisionales, las que no son propias tuyas. Titulares cuando sos dueño de los módulos y provisional estás en forma, como dice la palabra, provisorio. Bueno, ahora se va a poner en práctica, pero con la idea de mejorar esta parte. Bien. Consulta. Bueno, Evitar la sobrecarga laboral. Sí, para evitar la sobrecarga. Por eso mismo, digo, acá favorece a todas las partes. A todos. O favorecería a todas las partes. Al profesor que no tiene que andar dando vueltas. Claro, pero aparte vos, por ejemplo, otra cosa que nos está pasando... ¿Quiénes son? Únicamente los que tienen, digamos, jornada completa, que tienen docentes fijos, digamos. Claro, no, pero también los profesores especiales están en esa situación. Pero también van y vienen, ¿no? Y también, ¿qué te pasa? Que vos trabajás de 8 a 9 en una escuela y la hora está arrancando de 9 a 10 en la otra y ya perdiste una hora. Podés trabajar recién a las 10. Quedás ahí en el aire en una hora. Porque, o sea, si vos estás a las 9 saliendo de la escuela 18, no puede entrar a las 6, a las 9, porque hay una incompatibilidad. No se puede. Claro, entonces te quedas ahora sándwich. También se busca eso, con la concentración de tareas. Bien. Entonces, si vos estás en la misma escuela, sí, seguís en escuela. Y seguís en la no escuela, te tenés que claro. trasladar a ningún lado. Claro, sí. Bueno, Eso va a favorecer esto. Son grandes que pueden atender un montón de cursos. Bueno, es cuestión de... Esto se va a poner en práctica después del 25. No, esto se empieza a tratar en cogestión. Se empieza a tratar. O sea, en la mesa paritaria. Se empieza a tratar. Claro, con la idea. Hubo una prueba piloto este año en las regiones 9 y 13 y aparentemente fue positivo. Bien, perfecto. Para que sea provincial. Y todo profesor que quiera acogerse a eso puede hacerlo, después que se reglamente. Una vez reglamentado, claro. O sea, se va a empezar a tratar ahora. Está bien. Está bien, pensé que ya y esto es lo que también se va a aprobar en el acuerdo paritario. Bien, o sea, forma parte, ¿viste? Porque uno siempre se queda en los números nada más. Claro. Y está bueno también poder mejorar la calidad de trabajo. Claro. De tanto el docente y la enseñanza que recibe el alumno. El estudiante también. Exacto. Bueno, ¿qué necesita la educación, Julio? Ahora que estamos escuchando ahí otra vez candidatos, viste, con tantas promesas, con tantas palabras, otra vez la educación vuelve ahí, en este caso en la provincia de Buenos Aires, ya vas a escuchar lo mismo en unos meses a nivel nacional. ¿Qué está precisando la educación? Vos me mencionaste algo recién, para que voy a volver, ahora que hablaste algo del Congreso, en cuanto a una ley que están pidiendo, o sea, esto tiene que pasar por el Congreso Nacional. Digamos, que es un convenio de trabajo que están planteando. O sea, bueno, ahora que estamos en elecciones y que, viste que en las elecciones otra vez parece que la educación interesa a unos cuantos, o por lo menos en el discurso, digo, ¿qué se puede hacer por la educación? ¿Y qué pueden hacer los legisladores por la educación? No, por supuesto, primero cumplir. En realidad, lo que estamos viendo es que se cumpla con lo que propone, en primera medida. Sacar leyes que favorezcan al trabajador, en este caso al trabajador docente. A nivel provincial, nosotros lo que vamos a hacer ahora es, como lo nombré ahí, es el convenio colectivo de trabajo. Porque si no queremos que en las leyes cambien los gobiernos y lo perdamos. Entonces esto se va a hacer ahora con el gobierno. Bien. Y después que vengan gobiernos que cumplan, por ejemplo, que no le saquen los derechos adquiridos, como nos pasó con Nación. Nosotros, lo del FONIT es una ley que no la está respetando el gobierno nacional. Queremos una ley de financiamiento educativo, una nueva ley de financiamiento educativo donde subir el PBI de un 6 a un 8%. Eso es lo que tendría que hacer, que haya legisladores que vayan por eso. Nosotros tenemos al compañero Hugo Yasky, que siempre está con ese tema. Bueno, fundamental, una nueva ley de financiamiento educativo, pero eso es a nivel nacional. Sí. Y nosotros, a nivel provincial, lo que sí te reitero, queremos el convenio colectivo porque no queremos estar atado a este problema de cambio de gobierno, legisladores en mayoría de uno que de otro, y puedan ir por nuestra ley. Porque hoy por hoy la ley es una ley, la 10.569, que es la ley del estatuto, que se la puede... Hoy es muy buena, y un gobierno que el provincial que la respeta, pero puede ocurrir lo contrario. Otra cosa es que se respete la parte a los jubilatorios. O sea, por eso queremos y apoyamos lo que es la lista de Fuerza Patria.
Si consideramos que eso es el camino que tiene que tener el país y la provincia, porque a su vez los gobiernos van a estar mucho mejor y los docentes van a estar mucho mejor en el sentido. Sí, sí, me quedé por pensando ejemplo, en la ley, cosa que no te cambie después la regla de los juego otros legisladores constantemente, o ¿no? candidatos están diciendo de que van a ir por nuestra jubilación, que la consideran una jubilación de privilegio. Entonces nosotros, en este momento que es eleccionario, queremos que, por ejemplo, en provincia siga conduciendo Axel Kicillof y los legisladores de Axel Kicillof, y a nivel nacional, que seguir teniendo la cantidad de legisladores o más de lo que es Fuerza Patria, porque nos va a dar la seguridad de que nuestros derechos van a estar resguardados. De la otra forma no, porque lo están diciendo directamente. Bueno, a esto, digamos, obedece, que eso es lo que decía Diego, este convenio. Que no te cambien después las reglas de juego. Claro. Y que se respete lo que está. Que eso es distinto cuando ya dejó de reglamentado. ser ley. Pasa Claro. a ser un convenio. Obviamente que es muy bueno lo que tenemos, pero que quede, eso va a ser la base para tener algo más. Claro, la ley es lo que queda, en definitiva. El convenio está, pero ya con una ley. No, al revés. Hoy está la ley. Hoy está la ley, que quede como un convenio. Como un al convenio. revés. Sí. Está bien. Porque el Porque convenio la ley, después lo la que ley se- es modificable. El Sí, convenio no. y sí, te juntan la mayoría de los votos, es verdad, Claro. y te la cambian. Exacto. El convenio ya. Por eso vemos si hay una avanzada de gobiernos de derecha, van a ir por nuestro estatuto. Sí, Entonces, de hecho lo vemos también en otros sindicatos. O sea, Por eso. hay que respetar lo que está conveniado. Exacto. Y de hecho, bueno, se guste a algunos empleadores o no, hay que respetar lo que está La conveniado. ley es muy buena. Cuando es una ley te la cambian y. De chao. hecho, es muy buena la ley que tenemos, pero bueno, es modificable. Y no queremos eso. Sí. ¿Se están cumpliendo la ley en este momento o no? ¿Del estatuto? Sí. No, sí. Pregunto, ¿no? Porque, viste, porque No. leyes tenemos un montón, No. pero después no se cumple. No, se respeta. Bueno, mejor así entonces, mejor así. Bueno, Julio, primero agradecerte que hayas venido, como siempre, por charlar con nosotros este ratito. O sea que, bueno, ahora empieza otra etapa, digamos, de la mesa salarial. Ujú. Corten, de la mesa paritaria. ¿Sí? Arranca otra etapa. Sí. Todas estas negociaciones que nos has planteado, que no es únicamente la parte, digamos, económica. Obviamente que todavía no está oficialmente aprobado. Nosotros ayer tuvimos asamblea. Ahora a las 14 horas, ya dentro de una horita, Un ratito. tenemos el plenario de secretarios generales, el SUTEBA. Creo que la federación tiene, UDOCMA también tiene hoy plenario y mañana tiene congreso la FEP, y ya después se le va a dar la respuesta al gobierno y ahí quedaría aceptado formalmente el acuerdo. El acuerdo, perfecto. Gracias por venir, como siempre. gracias a vos. Muy amable. Julián Denuzzi con nosotros aquí en la Mañana del Centro. Y bueno, y con Julio aquí en piso, cerramos esta Mañana del Centro en el día de la fecha con información de la educación. No solamente con el tema salarial, el tema económico, que yo me equivoqué, sino también con, digamos, lo que tiene que ver con la parte de la paritaria y de las condiciones